nosotros estuvimos viendo la relación de nuestra posición en Cristo y cómo eso nos afecta en nuestra vida diaria. Y algo similar nosotros encontramos también en este pasaje, pero nosotros no nos vamos a enfocar en esa área. Habla acerca de la muerte, habla de la resurrección. No vamos a estar enfocándonos tampoco en el aspecto de la resurrección, a pesar que es importante en el contexto. Simplemente queremos definir lo que es la muerte del viejo hombre o la crucifixión del viejo hombre. Un pastor narra la historia. Dice que en una ocasión él tuvo que ir a un hospital de psiquiatría a visitar a una persona. Y mientras estaba allí, se sentaron a la mesa, le pregunta que cuál era su problema, por qué lo había traído a este estado psicológico. Y esta persona era cristiana y le dijo que ella se sentía muy frustrada porque no había podido llenar la medida de lo que Romanos 6 decía. Y dice que se había esforzado por seguir la fórmula que se había sugerido en este capítulo, como conocer, contar, rendir. Dijo que ella se sentía o sabía que estaba muerta en Cristo al pecado y que estaba tratando lo más posible por reconocerlo y rendirse a Dios. Y puesto que se sentía en este estado de fracaso, finalmente entonces la frustración la llevó a este colapso nervioso. Yo en mi experiencia particular encontré también a un hombre que estaba en una situación similar, no en base a Romanos 6, pero las ideas que están en Romanos 6 también lo afectaron a él. Y no podía salir ni siquiera de su casa por el temor de que Dios lo matara en el camino. Así que es importante que nosotros entendamos el Evangelio de Jesucristo, es importante que entendamos la relación que existe con cómo esto afecta a nuestra vida y ser muy cuidadosos en la manera en que nosotros presentamos la ética cristiana y muchas veces divorciándola del Evangelio de Jesucristo, y eso causa precisamente que las mentes se llenen de confusión. Romanos 6 a menudo se ha empleado para sostener la posición de la doctrina de la regeneración, este cambio abrupto de la naturaleza espiritual del hombre. A esto es lo que se le llama la regeneración, este cambio momentáneo de la naturaleza espiritual humana. Un autor cristiano, define lo que es el viejo hombre de esta manera. Dice, el viejo hombre es nuestra vida previa a la conversión, cuando nuestro yo, previo a la conversión, nuestro yo no regenerado. Así que él entiende que el viejo hombre tiene que ver con la vida anterior del ser humano, antes de la conversión, y luego entonces habla de ese yo no regenerado, es lo que describe la doctrina del viejo hombre. Así que el nuevo hombre sería todo lo opuesto a esto, según esto se entiende. Yo no creo que de eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Como dije, yo creo que sí, el apóstol Pablo está bregando con un problema. Lo están acusando a él de que la predicación del evangelio que él trae hace que el pecado abunde y que nosotros nos envolvamos solamente a pecar. En ese sentido, Romanos 6 es una defensa de lo que Pablo ha venido señalando en Romanos 5. Realmente los capítulos anteriores, del 3 hasta el 5, el apóstol Pablo viene enfatizando en esta justificación de parte de Dios en base a la obra que Jesucristo ha realizado en favor de todos nosotros. Así que Romanos 6, Pablo pretende defender lo que él enseñó anteriormente. Muchas veces se interpreta de que Romanos 6 es donde el apóstol Pablo introduce la ética cristiana. Y es interesante porque por lo general Pablo no hace eso. Pablo generalmente se enfoca en la ética cristiana en la última porción de sus epístolas. Con esto no queremos decir que Pablo no está hablando de ética cristiana. Yo creo que sí, porque Pablo está tratando de defenderse precisamente de este argumento de que su mensaje lo que hace es promover el pecado, y Pablo quiere entonces mostrar que no es así. Bien, otra de las cosas que es importante cuando nosotros estudiamos la Biblia, y yo creo el Nuevo Testamento en general, es tratar de no separar la Biblia de la historia que se viene narrando. La Biblia es una sola historia. Nosotros no estamos acostumbrados a interpretar la Biblia en términos históricos como una historia. Generalmente lo hacemos desde el punto de vista dogmático, doctrinal. Tratamos de ver qué habla esta porción de la Biblia tocante a esta doctrina en particular que queremos estudiar, en lugar de mirar la Biblia como una narración. Una historia, se nos está contando una historia que se inicia en Génesis y se viene narrando esta historia a través de todo el Antiguo Testamento. Y esta historia ha creado en el hombre del Antiguo Testamento esta ansiedad para que Dios finalmente traiga a su consumación el plan que ha venido desarrollando a través de los tiempos.
que este plan viene a Israel a través de una promesa, pero a la misma vez a través de las intervenciones que Dios hace en la historia de la nación. Así que cuando los apóstoles que están en el Nuevo Testamento analizan lo que Jesucristo es, ellos lo ven en el trasfondo de esta historia que se ha venido narrando, particularmente la historia de Israel, en el contexto de la historia de Israel. Así que hay dos historias muy importantes en el Antiguo Testamento, la historia de Adán que se desarrolla y se entremezcla con la historia de Israel, y luego entonces tenemos este énfasis en la historia de Israel y las promesas que Dios le hizo a Israel, cómo finalmente habrían de encontrar cumplimiento. Así que los apóstoles, cuando ahora ven a Jesucristo, ellos interpretan que ellos han estado viviendo o viven ahora en los últimos días. Ellos están convencidos de que están viviendo en los últimos días y por lo tanto entienden que toda esta historia que se había venido narrando encontró cumplimiento. Lo que los profetas habían anunciado encontró cumplimiento. Y esta historia la vamos a mirar en este contexto como la historia de Adán. Que como dije, la historia de Israel y la historia de Adán básicamente son una historia. Es la historia del hombre. Basado desde la caída, los problemas que tiene, los fracasos, su impotencia para cumplir el pacto divino, y luego entonces se crea esta necesidad de que Dios envíe la solución al problema del ser humano. Así que la historia de Adán inicia esta promesa de restauración hacia donde toda la historia apunta y que es hecha realidad en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. En ese sentido, el fin de los últimos días se ha introducido en el tiempo. Los hombres ahora han visualizado aquello que Dios había anunciado, que al fin de los tiempos habría de acontecer. Y nosotros tenemos que entender también cuando leemos la historia de esta manera. Es el anuncio de los últimos días y cómo se han cumplido estos últimos días en la experiencia de Jesucristo. Ahora, yo le llamo a esto un anticipo. La cruz es un anticipo. La encarnación es un anticipo de lo que Dios ha deseado hacer en la historia humana. Y la palabra anticipo nosotros lo podemos entender de varias formas, ¿no? Por ejemplo, cuando usted va a su empleador, usted tiene una situación económica y usted dice, bueno, anticípame parte del salario, ¿verdad? Así que se le está dando a usted una parte de la totalidad. Y usted empieza a disfrutar esa parte, a pesar de que todavía la totalidad no ha llegado. También a veces cuando una persona se casa, ¿verdad? Y van a escoger el bizcocho de bodas, usted va a la repostería, por lo menos eso se acostumbra aquí, ¿no? Usted va a la repostería y allí en la repostería le dan a usted a probar el bizcocho que se le va a fabricar finalmente a usted. Así que usted tiene un anticipo otra vez. Usted empieza a saborear lo que viene. Usted no tiene la totalidad, pero usted tiene el anticipo. También nosotros podemos ver en las películas, ¿verdad? Cuando usted va a ver una película y usted quiere saber si esa película vale la pena verla, pues usted tiene lo que le llama aquí el trailer. Y estaba buscando a ver cómo traducir esa palabra y la han traducido igual en España, ¿verdad? El trailer. Y el trailer no es otra cosa sino un anticipo. Se le está anticipando para que usted pueda disfrutar algo de lo que esa película finalmente va a traer. Pues eso es Cristo, mi hermano. La historia humana ha sido ya anticipada. El fin de los tiempos, la consumación de la historia humana ha sido ya anticipada en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Miramos hacia el fin y el fin está divorciado de esa historia. No, el fin es la totalidad de lo que ahora se ha anticipado en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora, esto es importante porque nos muestra a nosotros que la persona de Jesucristo desempeña un papel importante en la revelación del propósito de Dios. Y esa revelación viene a nosotros a través de una idea que encontramos presente precisamente en el capítulo anterior de Romanos 6, y es la representación en Jesucristo. Hay un término teológico para esto, pero no lo vamos a utilizar en esta ocasión. Simplemente lo que podemos ver es que en Romanos 5, Adán y Cristo no se representan a sí mismos como un individuo, no son un individuo puramente. Son más bien dos personajes que contienen toda la historia humana. Y las acciones de ellos afectan negativa o positivamente a toda la historia humana, por cuanto ellos son representantes de esta historia y lo que ellos hacen ha de afectarlo negativo o positivamente. Así que eso es muy importante para entender Romanos 6. Y esa idea de representación es la misma que usted tiene cuando usted va a la corte. Por lo general usted va a la corte y va acompañado por un abogado. ¿Qué es lo que hace el abogado? El abogado lo está representando a usted. El abogado habla en nombre suyo. Usted no es el que habla. Y muchas veces cuando usted trata de hablar, el juez lo manda a callar. ¿Por qué?
porque su conversación tiene que estar dirigida a través del abogado hacia el juez, así que el abogado lo está representando a usted. Y ese es el mismo sentido que nosotros encontramos en la vida de Jesucristo, en la historia de Jesucristo. Es una historia representativa, es una historia que está siendo vivida en nombre y en lugar de todos nosotros. Cuando llegamos a Romanos 6, esta idea de que Cristo no es una figura individual, sino una figura colectiva, representa a todos los hombres. De paso, el nombre Cristo es una figura, es un nombre colectivo, no es singular, como muchas veces nosotros le hemos atribuido. Pero Pablo utiliza una serie de expresiones que son importantes considerarlas. Pablo utiliza la expresión en Romanos 6, en Cristo. Está diciendo que algo ha pasado en Cristo que ha afectado a los hombres. También utiliza la expresión juntamente con Cristo, dependiendo de la traducción. En ocasiones simplemente la traducen con Cristo. Y nuevamente es para hablar de la unidad que existe entre el creyente y Cristo, al estar unido a la experiencia de Jesucristo, a la historia de Jesucristo. Entonces el creyente ha sido afectado como resultado de esto. También utiliza Pablo la palabra plantar, o la idea de plantar, una metáfora agrícola, pero otra vez es para comunicar la íntima unidad que existe entre el creyente y Jesucristo, entre el hombre y Jesucristo. Bien. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos para meternos de lleno a Romanos 6 es, ¿se refiere Romanos 6 a lo que pasó en la historia de Cristo o lo que al creyente experimenta en su conversión? Así que esa es la pregunta que vamos a tratar de responder. Si lo que Romanos 6 dice tiene que ver con mi conversión, con mi lucha con el pecado, o tiene que ver con la experiencia de Jesucristo. Bien, vamos a ir a Romanos 6 y vamos a comenzar con el versículo 1. El apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Este es el argumento que están usando en contra de él. Y de esto es que se defiende. Recuerden lo que dije, se está defendiendo precisamente por el mensaje de la sola gracia que él ha venido señalando. Entonces el apóstol Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una de las cosas que usted va a descubrir si usted lee estos primeros 11 versículos es que hay una idea dominante. Y la idea dominante de estos versículos es que usted ha muerto al pecado. Esa es la idea, morir al pecado. Y la pregunta es, ¿cómo es que Pablo entiende esta expresión, morir al pecado? Porque esta expresión y la crucificación del viejo hombre están íntimamente relacionadas, no se pueden separar. Pero esta expresión es importante. Yo la leía muy a menudo y por lo general yo la interpretaba como conversión o como santificación, como la experiencia de las luchas del creyente para matar la carne, la naturaleza pecaminosa. Pero un día estudiando detenidamente el pasaje me di cuenta de eso no es lo que habla el texto. Así que vamos a ir viendo de qué es lo que Pablo entiende por esa expresión morir al pecado. Bien, hay diferentes, si usted coge diferentes comentarios, usted va a dar algo particular. Y es que por lo general, son muy pocos los que yo veo que salen de ese patrón, pero por lo general se interpreta la muerte al pecado como morir al estilo de vida anterior. Que en ese sentido se interpreta otra vez como conversión. Así que usted puede ver el énfasis en todo momento. Se abre la Biblia y en lugar de encontrar allí cómo la historia de la redención ha bregado con toda la problemática del ser humano, de su juicio, su condenación, del pecado, etc. En lugar de ver esto centralizado en la persona de Jesucristo, la Biblia se ha convertido ahora simplemente en un libro para hablar de cómo Dios poderosamente ha destruido el pecado en nosotros. Pero la realidad es que la experiencia dice algo totalmente opuesto. Y Pablo en Romanos 7 aclara eso con todo lujo de detalle, mostrando que de eso no es lo que Pablo está hablando. Bien, un autor decía que morir al pecado es ese estilo de vida que solía vivir en Adán como un pecador impío, un enemigo de Dios, ya no existe. Porque según él, una vez usted muere al pecado, ya su antiguo de vida ya desapareció. Otra vez se lo está enfocando en términos de la vida del creyente. Otras personas lo ven como morir a la naturaleza pecaminosa y a sus pasiones, y el viejo hombre lo asocian con eso. El viejo hombre es su naturaleza pecaminosa. Y usted va a encontrar algunas traducciones que lo vierten de esa manera. Yo creo que están realmente saliéndose del contexto de lo que Pablo está comunicando. Bien, vamos a ver algunas de las metáforas que Pablo emplea y vamos a ver el uso que él hace de estas metáforas. La primera metáfora tiene que ver con el bautismo. Pablo dice que el bautismo es una figura que ilustra lo que significa morir al pecado.
El bautismo ilustra lo que significa morir al pecado. Bien, Pablo dice en versículo 3, ¿o sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí él utiliza dos metáforas, el bautismo y el ser plantado, que tiene que ver con una metáfora agrícola. Pero en este caso, esta idea del bautismo es interesante también. Yo no voy a abundar en eso en esta ocasión, pero hay una controversia sobre esa idea del bautismo. Y la controversia gira, yo voy a citar un pasaje más adelante, la controversia gira si Pablo está pensando en el bautismo de agua o Pablo está pensando en otra cosa. Yo no veo que haya que hacer tanta diferencia, sin embargo deberíamos de incluir dos elementos como vamos a estar viendo, en esa expresión ser bautizado. Yo quiero que nosotros primeramente entendamos algo sobre este asunto del bautismo. ¿Por qué esta idea del bautismo hace sentido en el contexto de lo que Pablo está hablando? Algunos se enfocan en decir que cuando usted se bautiza, entonces en ese momento que usted se bautiza, usted entra en una nueva relación con Cristo, etc. Entonces el bautismo se convierte en un mediador entre usted y la salvación de Dios. Pero si usted entiende lo que los judíos creían en esa época acerca del bautismo, usted va a darse cuenta entonces por qué hace tanto sentido hablar del bautismo en este contexto. Nosotros encontramos que los judíos practicaban el bautismo. Juan el Bautista no fue el primero en bautizar. Los judíos practicaban el bautismo. Pero los judíos no practicaban el bautismo para los judíos. Practicaban el bautismo para los gentiles. Los judíos tenían su forma y pasaban por estos ritos de limpieza que encontraban en Moisés y habían lavacros grandísimos para ellos meterse y purificarse, etcétera. Pero había algo que tenía que ver con este bautismo para los gentiles. Y el bautismo de los gentiles permitía que los gentiles, una vez venían al judaísmo, el judaísmo enseñaba que para usted convertirse en judío, usted necesitaba hacer sacrificio, recibir la circuncisión y bautizarse. Estos eran los elementos. La mujer pues no se circuncidaba, pero pasaba por el bautismo. Bien. Entonces, ¿qué era el bautismo? Bueno, el bautismo ellos le llamaban también nacer de nuevo. Y eso es interesante porque cuando usted va a Nicodemo, usted entonces empieza a ver qué es lo que Jesús le está diciendo. Nicodemo sabe lo que Jesús le está diciendo en ese sentido. Pues ellos le decían nacer de nuevo, que era una nueva creación, una nueva criatura. Y lo que ellos decían con esto era que cuando la persona se bautizaba, este gentil dejaba de ser judío y se convertía en ese momento en una nueva persona. Tenía ahora nuevas relaciones, tenía una nueva historia y él podía confesar que el Dios de Israel lo había redimido de Egipto. Así que él se envolvía en la historia de Israel, la hacía suya. Y él podía confesar lo mismo que un judío normal confesaba y podía acercarse a la presencia de Dios a través de los sacrificios, etc. Podía celebrar la Pascua. Un gentil celebrando la Pascua. ¿Por qué podía hacerlo? Porque en el bautismo él quedaba totalmente identificado con nuestra nueva historia. Y esto era así, esta realidad era tan grande en la mente judía que un gentil se le permitía casarse con su madre y con su hermana, si así lo quería. Porque él había roto con toda relación familiar. En el momento en que se bautizaba, era considerado literalmente una nueva persona, con una nueva relación. Eso para que ustedes vean cuán real era para una mente judía estas cosas. Así que cuando el apóstol Pablo nos está hablando de esta metáfora del bautismo, él no simplemente está hablando de un poquito de agua en el cual usted se metió y ya. No, él está hablando de identidad. En el momento que usted se bautiza como un gentil bautizándose, él rompía ahora con toda identidad anterior y ahora tenía una nueva identidad. ¿Y cuál es esta identidad? Es la historia de Cristo. Esa es su nueva identidad. La vida, muerte y resurrección de Jesucristo es la identidad que ahora posee todo aquel que se ha unido a Jesucristo. Así que el bautismo, eso era lo que celebraba. Así que en este contexto usted puede darse cuenta que esa idea del bautismo tiene un lugar muy, enfatiza muy bien los elementos que el apóstol Pablo quiere comunicar en estos textos. Noten, el apóstol Pablo dice que cuando usted se bautiza, en el versículo de 4 al 5,
o comenzando en el 3, dice que cuando usted se bautiza, usted ha sido bautizado en Cristo. Y otra vez, ¿qué significa ser bautizado en Cristo? Bueno, Pablo utiliza una expresión similar cuando habla de Moisés. En 1 Corintios 10, Pablo dice que Israel fue bautizado en Moisés. De ahí es donde viene la controversia. Hemos de entender bautismo de agua o de la misma forma en que Israel fue bautizado en Moisés, nosotros somos bautizados en Cristo. Bueno, ser bautizado en Moisés en 1 Corintios significa que la nación entera ahora participa de esta redención que Moisés ha traído. Y ser bautizado en Cristo, otra vez, tiene que ver con lo mismo, es participar de esta historia, de la historia del hombre del Calvario que ha muerto y ha resucitado. Y tan pronto usted se bautiza, usted ha sido identificado con esta historia, usted pertenece a esta historia. Así que Pablo está utilizando esta ilustración, esta metáfora del bautismo, para hablar de cómo el creyente o cómo nosotros entramos a participar de esta nueva realidad que ha venido con la vida, muerte y resurrección de Jesús. Así que la antigua historia desaparece y ahora se nos otorga una nueva historia. De eso es lo que Pablo viene hablando. En el versículo 11, Pablo dice que nosotros, bueno, anteriormente en el versículo 4 y 5, él dice que hemos muerto al pecado cuando Cristo murió. Pablo habla de todo esto en el versículo, donde dice, porque somos sepultados juntamente con él, versículo 4, para muerte por el bautismo. Más adelante dice que fuimos plantados juntamente a la semejanza de su muerte. Que todas estas cosas nos están mostrando que la mente de Pablo lo que está hablando es de cómo nosotros hemos sido incorporados a esa historia, a esa experiencia de Jesucristo, su vida, muerte y resurrección. Y a partir de eso, él le hace un llamado a la iglesia. Versículo 11 dice, así también vosotros. Ese así también está diciendo, de la misma forma en que Cristo murió y resucitó, nosotros también debemos de considerarnos muertos al pecado. ¿De qué le está hablando? De cómo al unirnos con Cristo, nosotros hemos muerto con Él, hemos sido sepultados con Él y hemos resucitado con Él. Y cuando Él dice todas estas cosas, recuerde, la figura central es Cristo. Usted participa de lo que tiene Él. Él no participa de lo que tiene usted. Él participó en el momento de la muerte al hacer suya nuestra culpa, pero ahora estamos hablando de los beneficios de lo que Cristo hizo. Nosotros participamos de lo que está en Él. Así que en este versículo 11 es muy importante porque el llamado de Pablo no es a decirle a la gente, mira cuán bueno ha sido Dios, que ha eliminado el problema de tu carne, que ha destruido el pecado en tu vida. No, nosotros sabemos que todavía el pecado está en nosotros, luchamos constantemente. Y si usted tiene una noción clara del pecado, eso lo angustia. Usted no quisiera estar en un cuerpo pecaminoso, como dice Pablo en Romanos 7:25. Pero Pablo aquí está diciéndonos que es importante, mi hermano, que usted y yo dejemos de pensar conforme a los dictados de nuestra propia experiencia, de nuestras propias emociones, y comencemos a pensar como Dios piensa de nosotros. ¿Cómo Dios piensa de usted y de mí? Bueno, Pablo dice aquí que Dios en Cristo le ha dado muerte, lo ha sepultado y lo ha resucitado el tercer día. Y Pablo entonces dice, considérense ustedes de esta manera. Y la palabra considerar que Pablo emplea aquí viene de un término griego que él ha utilizado ya anteriormente. La palabra es logizomai, que significa, que está traducido como imputar. Capítulo 4 de Romanos, Pablo la utiliza en varias ocasiones. Imputar justicia. Pues lo que Pablo está diciendo es, de la misma forma, ustedes tienen que aprender a imputarse ustedes mismos que ustedes están muertos porque Dios ya le imputó eso. Ya Dios los consideró de esa manera. Por lo tanto, aprendan ustedes a pensar como Dios piensa de ustedes. Y eso es tremendo, mi hermano, porque si Dios cuando me imputa justicia piensa de mí como un hombre justo, pues entonces yo tengo que aprender día a día, en medio de las luchas que yo experimento, debo de repetirme. Yo soy justo en Cristo, a pesar de la miseria que estoy viviendo, a pesar de las luchas con mi carne, mi posición en Cristo es la que determina quién soy yo, no lo que es mi carne, no lo que es mi experiencia. Y eso es lo que Pablo está diciéndonos aquí. Considérenos conforme a cómo Dios nos ve, no como usted se siente, no como usted se está viendo usted mismo. Y como citábamos al principio, esta historia, ¿no?, de esta muchacha, ¿cuál era su problema? Que no había aprendido a verse como Dios la ve. Ella estaba enfocándose en cómo ella se sentía, cómo ella se veía y las luchas que estaba experimentando.
Pero aquí donde yo vivo, construyeron una casa grande. Cuando pasaba, es interesante pasar por el lugar, porque yo nunca había visto eso. Antes de construir la casa, había una casa más pequeña. Y la casa parece que tenía ciertos problemas. La cuestión fue que construyeron la casa dejando la otra adentro. Estaba completamente sin tocar la de adentro. Y fueron construyendo la casa con la otra adentro. No le habían quitado nada, absolutamente nada. Usted podía verla desde afuera y la casa estaba allí dentro completita. Y terminaron toda la casa por fuera y después la destruyeron por dentro. Ahora, cuando usted pasaba por el lugar, usted veía aquella tremenda mansión. Era una casa grandísima, tremenda mansión. Pero dentro había la casa vieja. Entonces, ¿qué era lo que usted estaba viendo? La mansión. Usted no veía lo que estaba dentro. Hermano, eso es lo que significa considerarse muerto al pecado. Significa que ahora hay una nueva casa que lo cubre usted, en donde Dios lo contempla a partir de eso. Y usted debe de aprender a mirarse, no con la casa vieja que tiene, sino con la casa nueva con la cual Dios lo ha revestido a usted. Y esa es la perfecta justicia de Jesucristo. Eso es lo que significa considerarse muerto al pecado. Bien, ahora, el carácter objetivo de este morir al pecado. ¿Por qué sabemos que este morir al pecado no significa lo que yo hago para someter mi carne, sino lo que Dios hizo en la persona de Jesucristo? Bueno, primero porque el pasaje está diciendo que todas estas cosas sucedieron en Cristo. Algunos cuando leen esta idea de en Cristo lo que interpretan es, eso significa que Cristo murió y por causa de Cristo ahora el Espíritu viene para realizar todas estas cosas en mí. Pablo no está hablando de eso y de eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Pablo coloca todo esto como un juicio hecho respecto a Cristo. Este morir al pecado, Pablo lo asocia en todo momento con algo que ha pasado con la persona de Jesucristo. Y usted puede ver cómo el apóstol Pablo enfatiza vez tras vez dónde usted murió en Cristo, dónde usted fue sepultado en Cristo, dónde usted resucitó en Cristo. Así que esa expresión es clave. En Cristo es el lugar donde estas cosas se realizaron. Así que esta muerte al pecado es algo que se realizó en la experiencia de Jesucristo y no en usted. Deme un segundito. Hay un pasaje que no quiero pasarlo por alto. Ahí mismo en el capítulo 6 de Romanos, Pablo dice algo que nos muestra que estas cosas sucedieron en Cristo y no en nosotros. Romanos 6 dice, versículo 8. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que usted puede ver que en esos pasajes, el apóstol Pablo nos está diciendo que ese morir al pecado no puede ser morir a nuestra naturaleza pecaminosa, no puede ser un cambio de malo a bueno o de santificación, no puede estar refiriéndose a eso, porque el apóstol Pablo nos dice aquí que Cristo murió al pecado. En el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él por cuanto murió, versículo 10, al pecado murió. Así que usted puede ver que Pablo comienza diciendo aquellos que han muerto al pecado. Y luego en el versículo 10 nos dice que Cristo murió al pecado. Así que en ese sentido usted puede darse cuenta que esta muerte al pecado no está describiendo las luchas que nosotros tenemos con nuestra naturaleza, no está describiendo algo que esté pasando en nosotros, está describiendo algo que pasó en Cristo. Cristo murió al pecado, yo morí al pecado. De la misma forma que cuando Pablo dice, yo morí con Cristo, yo fui sepultado con Cristo, yo resucité con Cristo, pues también Pablo está diciendo
en Cristo yo morí al pecado cuando Cristo murió al pecado. Así que en ese sentido, el morir de Cristo al pecado no se refiere que Cristo murió a su naturaleza baja. Está describiendo lo que sucedió cuando Cristo asume la culpa humana, paga por el pecado del ser humano y entonces como resultado de eso el hombre es declarado justo. Pero no solamente el hombre es declarado justo. Usted puede ver que el apóstol Pablo en el versículo 7, él establece un principio en ese versículo 7. Y en el versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así que esta es otra de las ideas que usted puede darse cuenta. Pablo está pensando en categorías legales. Pablo está hablando de lo que sucede cuando usted muere. Tan pronto usted muere, el pecado ya no tiene autoridad sobre usted para condenarlo. La ley no tiene autoridad para condenarlo. Estas mismas figuras el apóstol Pablo las utiliza en el capítulo 7. Ahora está hablando del pecado, pero en el capítulo 7 él habla de la ley. Y él dice exactamente lo mismo. Utiliza diferentes metáforas, pero está diciendo el mismo mensaje. Es como al usted morir, usted entonces ya, la ley no tiene poder para condenarlo y usted queda absuelto, ha sido justificado. Así que la palabra justificar, Pablo la está empleando para decir lo que pasó en el momento en que Cristo murió al pecado. Así que esta idea de justificar, nosotros podemos decir que la idea está hablándonos acerca de la experiencia de Jesús. Generalmente nosotros la interpretamos a la luz de lo que pasa con nosotros. Sí, lo que pasa con nosotros es un resultado, pero Pablo está diciendo aquí que quien murió, ¿no? En el mismo versículo, él añade que quien murió por el pecado es Jesucristo. Y él está diciendo que cuando Cristo murió, entonces él murió por el pecado y quedó justificado. Así que la justificación primeramente, Pablo está mirando como Dios absolviendo a su Hijo del pecado que había sido colocado sobre él. Él ha pagado y por lo tanto ha sido declarado justo en virtud a la muerte que él realizó. Así que en ese sentido, primeramente nosotros tenemos que ver que este pasaje del versículo 7 está describiendo a Jesucristo y luego como consecuencia está hablando acerca de nosotros. El que murió es Jesucristo. Y Pablo también dice aquí que este morir de Cristo, en el versículo 10, dice, porque en cuanto murió, hablando de Cristo, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive para Dios vive. Este morir no es algo que sucede progresivamente, es algo que acontece de una vez y para siempre. Dice Pablo aquí, en cuanto murió, al pecado murió. Está hablando de Cristo. Ese morir al pecado aconteció en Cristo y dice que aconteció de una vez y para siempre. Así que, mi hermano, usted puede darse cuenta que el apóstol Pablo continúa con este glorioso mensaje de lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Está defendiendo lo que ya había venido enseñando acerca del hombre, cómo el hombre ha sido salvo por gracia. Luego, entonces, de ahí pasamos al versículo 6. Y en el versículo 6, el apóstol ahora introduce esta idea que es lo que sirve de base para todo el estudio, es la idea del viejo hombre. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bien. Él introduce aquí esta idea del viejo hombre, que la realidad es que ya está asociada con todo lo que dijo anteriormente. Él está hablando de dos realidades. En el capítulo 6 simplemente está continuando lo que dijo en el capítulo 5. ¿Quién es el viejo hombre en el capítulo 5? Es el primer Adán, recuerde. Podríamos coger la palabra hombre, porque en el hebreo la palabra hombre es Adán. Así que Pablo, con una mentalidad hebrea, lo que él está diciendo es el viejo Adán en contraste con el nuevo Adán. Y el viejo Adán es el que él vino hablando en el capítulo 5 y cómo colocó la raza humana bajo condenación. Y luego entonces introduce a Cristo, que este es el último Adán. Pablo le llama en 1 Corintios 15. Este es el último Adán. ¿Por qué? Porque es el hombre, es el Adán de los últimos días que introduce el nuevo reino de Dios. Así que Cristo en este capítulo 5 representa, el capítulo 5 de Romanos, representa dos humanidades, representa la vieja y la nueva, todo lo que es viejo y todo lo que es nuevo. Habla de dos tiempos, el antes y el ahora. Usted puede ver eso en Pablo, el antes y el ahora. Todo eso está identificado con Cristo. En Cristo, mi hermano, Cristo es ese viejo hombre, ese viejo Adán. Que Cristo es tanto el viejo Adán como el nuevo Adán. En Cristo Dios consuma la historia como la inicia. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos viene hablando a través de todo este capítulo. Así que en ese sentido, mi hermano, yo creo que el tiempo ya se fue, la conclusión de todo esto es
que, que Pablo viene hablándonos a nosotros de hechos que se han cumplido ya. No tuvimos el tiempo, pero usted puede dar cuenta que el uso que los verbos, que Pablo hace de los verbos en estos versículos, son verbos que indican que son obras terminadas, no son progresivas, no es algo que va a suceder día a día, es algo que está consumado ya de una vez y para siempre, el uso que el apóstol Pablo hace de los verbos en estos versículos. La muerte del viejo hombre, entonces, nada tiene que ver con la conversión, mi hermano. Tiene que ver con algo que sucedió en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Tan pronto Cristo dijo un consumado es allí en la cruz del Calvario, nuestro viejo hombre estaba siendo crucificado. Cristo era ese viejo hombre crucificado allí. Y luego entonces, al tercer día, Dios levantó un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es el Cristo resucitado entre los muertos y ascendido a la diestra de Dios. Eso definitivamente va a traer unos efectos hacia la existencia del hombre mientras está en este mundo, que es lo que llamamos la vida del creyente en esta tierra. El Señor le bendiga. Gracias, Pastor Saúl. En realidad el tema es como siempre, revolucionario, que la mayoría de comentarios bíblicos que hay, pues, interpretan esa parte de Romanos como algo subjetivo, es algo que sucede en la vida del creyente, ¿no? Como una especie de experiencia. ¿A qué se debe eso, pastor? Bueno, yo leí un tiempo atrás un artículo de un teólogo, ¿no? Que decía que uno de los problemas que ha tenido la Iglesia es que ha cogido la revelación objetiva de Dios y la ha convertido en algo subjetivo. Es decir, que cuando van a la Escritura no encuentran los actos de Dios a favor del hombre, sino lo que Dios hace en el corazón del hombre. Que ese ha sido básicamente el problema. Y se ha perdido esta visión de que es la historia de Jesucristo lo que resuelve el problema del ser humano, no lo que sucede en el corazón nuestro. Bueno, qué bueno. Mira, yo escribí un comentario de Romano, no sé si usted está al tanto. Todavía no lo he editado porque considero que hay algunas cosas que necesito estudiar más profundamente. Y voy a, para que los hermanos más o menos sepan, usted me corrige de acuerdo al estudio. No tengo problema en que usted me corrija, pero trato de hurgar, ¿no? ¿Qué es Romanos 6? Así que vamos a la pantalla un ratito. Voy a explicarle en breve qué es lo que yo entiendo sobre Romanos 6, ¿no? Esclavos de la justicia es el tema, ¿no? ¿Qué diremos pues? Diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, Romanos 6.1, ¿no? Dice, algunos han pensado que en el capítulo 6 de Romanos, Pablo ha cambiado el tema de la justicia de Dios por el de la ley. Se cree que este capítulo es una guía para la santificación de los justificados, una especie de consejos para ser victoriosos del pecado, algo así como victoria contra la tentación, ser llenos en el Espíritu, fieles a la ley, secretos para vivir en el Espíritu, buenos días Espíritu Santo, pasos para luchar contra la carne. Nada de estas recetas místicas se encuentra en Pablo. En este capítulo veremos que el mensaje de la justicia de Dios en Cristo es el regente que gobierna la vida del creyente. No existe vida más allá de la cruz. Sin evangelio, el pecado se enseñorea de nosotros. Por el contrario, la gracia o dádiva de Dios mata al pecado. El evangelio es el fundamento de toda buena conducta. En el plan de Dios es su voluntad que el creyente presente su mente en servicio de la justicia. Me refiero de la justicia de Cristo, ¿no? No es que el evangelio te ayude a cumplir mejor la ley, sino que la vida del creyente es una vida que glorifica el evangelio. El justificado vive en novedad de vida por causa de Cristo y para Cristo. El apóstol escribe, entonces aquí uso un poco lo que es ¿qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Epimenomen significa perseverar, rescindir permanentemente en el pecado. Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. En realidad es una pregunta absurda, pero Pablo utiliza el estilo rabínico, por si acaso algún lector pensara en aquello, y además cada vez que se presenta el evangelio de la gracia de Dios, la carne se pregunta, ¿quiere decir que ahora debo bailar, adulterar, robar, matar, violentar? La respuesta a esta pregunta no se hace esperar. En ninguna manera me genoito por lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Me genoito, en ninguna manera que no pase tal cosa por tu cabeza, lo que dice Pablo, ¿no? Ni se te ocurra pensar así, que perezca tal pensamiento. Los que hemos muerto es una frase que se encuentra en auristo, apetanomen. El auristo griego expresa acción pasada y es un aspecto puntual. Sin duda Pablo se refiere a la muerte histórica de Cristo y a nuestra participación por la fe en esa muerte.
aquí el respaldo de lo que menciona, ¿no? El texto que usted ha leído. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Bautizados en Cristo Jesús es una acción pasada. Bautizados en su muerte, acción pasada. Somos sepultados, enterrados, en el griego se encuentra en auristo, siendo también una acción pasada. Así también andéis en vida nueva. Esto es caminar en la novedad de la vida. Eso es, ¿no? La forma verba peripateismon, andemos, es también un auristo, lo que básicamente quiere decir, de igual manera, también nosotros debemos conformar nuestro comportamiento con la vida nueva. La esencia de toda ética cristiana genuina se encuentra en la muerte y resurrección de Cristo. El Evangelio no permite que el pecado se enseñoree de la vida del justificado. En los siguientes textos, el apóstol separa la muerte y resurrección de Cristo para fines didácticos. Con la muerte, el viejo hombre fue crucificado. Este viejo hombre es el hombre del capítulo 5. No sé si usted, creo que usted anexó, ¿no? Del capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El viejo hombre es todo lo que somos en Adán, pecadores, merecedores de la muerte, condenados, desobedientes, transgresores. Fue en la cruz donde murió el pecado y donde fue crucificado el viejo hombre, con el fin de que el cuerpo del pecado sea completamente destruido. La resurrección de Cristo testifica que no habrá ya más muerte desde un aspecto legal, es decir, la muerte ya no se enseñorea sobre Cristo. Él no volverá a morir por segunda vez, ni mucho menos los que creen en él. Espero su respuesta a esta cartita, ¿no? Bueno, en general yo estoy de acuerdo. Hay algunos aspectos que tendría que leer lo que tú tienes ahí en cuanto a esto. Pero yo creo que la expresión novedad de vida no la tocamos, no la tocamos, pero la expresión novedad de vida hay que primeramente entenderla de manera objetiva y luego entonces ver las implicaciones de eso. Es decir, ¿se acuerdan en el tema que nosotros dimos de el que está en Cristo, nueva creación es? El apóstol Pablo dice, nosotros estamos en Cristo y por estar en Cristo, nosotros somos nueva creación. Y esa nueva creación es una creación perfecta. Usted está en el estado perfecto en que Dios creó a Adán, como, si podemos usar eso como punto de partida, tan pronto nosotros hemos sido incorporados en Jesucristo. Ahora, ese estado de perfección que tenemos en Cristo no está en nuestra carne, no está en la carne de nuestro hermano. Y por lo tanto ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a lidiar con esta problemática? Y Pablo entonces dice, ármense de la posición que ustedes tienen en Cristo para que entonces puedan relacionarse con los demás. Pero lo que quiero decir es que esta novedad de vida, Pablo la entiende como la vida del Cristo resucitado. Y esa vida del Cristo resucitado es la vida que está a la diestra de Dios. Es esta vida en donde el Padre se goza en tener a su Hijo ante la presencia de Él, en donde Dios le ha entregado el reino con todas las bendiciones que el reino implica. Así que esa es nuestra novedad de vida, esa es nuestra nueva vida en contraste con la vida del viejo Adán. El primer Adán, la vida que nos legó es una vida de muerte, de sufrimiento, etc. Mientras que la nueva vida que ahora tenemos, por causa del Cristo resucitado, a quien Dios le ha entregado todas estas cosas, ahora disfrutamos de reconciliación, de paz, de justificación. Ahora podemos mirar las necesidades de nuestros hermanos porque el amor de Cristo nos motiva. Nuestra posición en Cristo nos motiva ahora a extendernos a nuestros hermanos y a las personas que están a nuestro alrededor. Lo que quiero decir es, primero partimos de lo que tenemos en Cristo, esta nueva vida que tenemos en Cristo, esta nueva realidad de existencia que tenemos en Cristo, para entonces comunicarnos con los seres humanos a nuestro alrededor. No sé si... Sí. No, me gustó que usted conectara capítulo 6 con el capítulo 5, porque hay personas que desconectan eso, ¿no? Entonces, sí. El detalle es que antiguamente no había capítulos ni versículos. Por lo tanto, Pablo sigue en esa secuencia. No podemos nosotros ir a otro tema cuando Pablo está hablando del viejo Adán, ¿no? En la cual lo que trae es muerte. Y en el 6, pues, ese nuevo Adán, que es Jesús, nos trae una vida nueva, una nueva creación que es objetiva, ¿no? La nueva vida se ha interpretado como la forma en que ahora yo vivo bajo el poder del Espíritu. Claro. Yo no estoy negando, ¿no?, que el Espíritu nos asiste en nuestra debilidad, Pablo lo enseña. Lo que yo estoy diciendo es que primeramente nosotros tenemos que ver nuestra nueva vida
en la vida del Cristo resucitado y la relación que ahora guardamos delante de Dios por causa de esa nueva vida que Cristo tiene. Así que es la nueva vida de Cristo que ahora, de la cual nosotros también participamos. Pablo dice, de la misma forma que usted ahora en Cristo ha muerto, ahora también usted está participando de la nueva vida que es del Cristo resucitado. Así que la nueva vida, Pablo la identifica con el Cristo resucitado, no la identifica con mi estado moral. Ahora, eso va a afectar mi vida en la tierra, definitivamente. Ahora, allí, escúcheme bien, en griego está la palabra zoe, ¿sí? Esa está en Juan 3:16, zoe. Zoe no es la vida que nosotros tenemos, es la vida que Jesús nos da, es la vida zoe, es la vida eterna. Entonces, el texto tiene que ser interpretado objetivamente porque está hablando de esa vida que es la que Cristo nos da, ¿no? El creyente está en esa vida zoe cuando está vinculado a la justicia de Cristo. Sí. Claro. La tendencia es a ver la palabra vida como sinónimo de regeneración. Exacto. El cambio que Dios produce en el momento en que tú crees, y muerte como el estado moral en el cual nosotros estábamos. Pero Pablo no está bregando con esas categorías. Pablo está bregando con la categoría de muerte es el juicio sobre Adán, vida es el juicio sobre la justicia de Cristo. Eso es lo que está en Romanos 5. Y él extiende eso ahora a Romanos 6. Y ahí es donde viene, en una de las predicaciones tuyas yo vi, ¿no? Que lo hiciste muy bien en ese sentido, en donde la palabra justicia se ha interpretado como la vida moral, otra vez, cuando el apóstol Pablo en Romanos 5 nos había venido hablando acerca de la justicia, lo que él entiende por justicia, la justicia de Jesucristo. Muy bien. Chévere. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el pastor Saúl? Tenemos unos 5 minutos, ¿no? Preguntas exactas. Pastor Saúl. Que cualquier énfasis en la respuesta del ser humano, cualquier énfasis puesto en la respuesta del ser humano es coincidente con la tendencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Vos preguntaste antes por qué se distorsiona la interpretación de Pablo. Es porque cualquier énfasis puesto en la respuesta, en la calidad de la respuesta del ser humano, es coincidente con la tendencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Sí. Bueno, es un aporte. ¿Alguien más quería hablar? ¿Qué fue lo que dijo el hermano? No lo entendí. Lo que está diciendo que nuestra tendencia a lo subjetivo es una tendencia humana, ¿no? Cuando nosotros hacemos énfasis a lo subjetivo. Bueno, eso es una. Y lo otro que me parece que le estaba hablando es que es un problema que nosotros tenemos. Generalmente nosotros pensamos que el acto de yo creer es lo que me va a dar la seguridad, se constituye en el fundamento finalmente de que la salvación de Dios se haga real, o el acto de yo arrepentirme, o el cambio que está produciendo en mí, porque esa es la respuesta nuestra, pero hay que entender, la respuesta nuestra llega muy tarde. Yo siempre digo eso, la respuesta nuestra llega tarde, porque antes de que yo respondiera, ya Cristo había dicho consumado es. Así que mi respuesta no va a añadirle nada a eso. Imagínense que Apocalipsis habla, la salvación pertenece a Dios y a su Cristo, ¿no? O sea, no hay nada en nosotros. Entonces esto resuelve mi problema. Ya yo no digo que soy pecadora, voy a ser bien objetiva, voy a decir que yo soy justificada, soy santa, soy perfecta. Eso es objetividad, ¿verdad? Claro, porque yo todavía me veo como pecadora. Soy una pecadora y yo vivo todavía en el viejo Adán. Yo estoy siendo subjetiva. Por eso es que debemos ser objetivos. Debemos decir que estamos completos en Cristo porque es acerca de Él. Él fue el que fue justificado, no fui yo, fue Él. Entonces, todo lo de Él me pertenece. Así que cuando vamos a predicar el Evangelio a la gente, tenemos que decirle, mira, Cristo ya me ha justificado, yo soy una persona completa, yo no tengo pecado, mira cómo yo soy. O sea, podemos ser objetivos, pero si decimos otra vez, yo soy pecadora, yo soy igual que tú,
entonces estamos diciendo que no creemos, no estamos siendo objetivos en la creencia del Evangelio. No necesariamente, no necesariamente. Yo creo que hay algo ahí que es importante tener en consideración. Pecadores y justos a la vez. Sí, exacto. Pero no podemos confundir las categorías. Cuando nosotros afirmamos nuestra posición de perfección, la estamos afirmando en términos representativos, no lo estamos afirmando en términos de nuestra experiencia. Claro, por eso que estoy hablando, objetivo, en términos de representación. Sí, un momentito. Así que cuando nosotros predicamos el Evangelio trata de realidades objetivas. ¿Por qué? Porque el Evangelio trata de lo que aconteció en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora, hay momentos donde nosotros tenemos que apelar a la subjetividad. Voy a decir en qué sentido. Hay personas que vienen a nosotros con el concepto del perfeccionismo cristiano, ¿verdad? Cuando entran en ese terreno, usted tiene que entonces abordar el aspecto subjetivo. Y en el aspecto subjetivo, porque la Biblia lo plantea, Romanos 7 habla de eso, cuando Pablo dice el pecado que mora en mí, lo bueno que quiero hacer no lo hago, Pablo está enfocándose en lo subjetivo. Y luego de ahí él sale para condenar al hombre y luego vuelve al objetivo. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que Pablo se mueve de lo subjetivo al objetivo, de lo objetivo al subjetivo, dependiendo las circunstancias en las cuales él se encuentre. Pero en el anuncio cristiano, que ahí es donde quiero llegar, en el anuncio cristiano, el que se sienta en el trono es lo objetivo, no es lo subjetivo. Lo que se anuncia es objetivo, no es subjetivo. Bien, ¿alguna otra persona más? Me quedo con... Cristina quiere decir algo. Gracias, Lidia. Okay. Solo quería comentarle a Lidia que lo que yo quería decir, y lo dije de manera difícil, es que nuestra naturaleza pecaminosa se siente muy satisfecha y contenta cuando el énfasis lo ponemos en nuestra respuesta al amor de Dios y no el acento en el amor de Dios por nosotros. Cuando la calidad de nuestra respuesta está a la altura de lo que nosotros nos imaginamos que debe ser, entonces nuestra naturaleza pecaminosa está contentísima, porque estamos contentos con nosotros mismos. ¿Entienden lo que digo? Y además, y se manifiesta porque estamos permanentemente buscando a ver la calidad de nuestra respuesta como es. En vez de deleitarnos en lo que Dios hizo por nosotros, buscamos deleitarnos en lo que nosotros le respondemos a Dios por lo que hizo por nosotros. Creo que el hermano Rodolfo ahorita quería hablar. La hermana Cristina quería decir algo, pastor, antes que... Bueno. Oh. Abra su micrófono, hermana, que está cerrado. Jesús Manuel me dice que quieres participar. Ah, no, Cristina. Ay, perdón, tenía el micrófono cerrado. Ya, vamos, Cristina. Yo sencillamente quiero decir que si Dios tuviera la intención de condenarnos por lo que nosotros hacemos o perdonarnos y en base a lo que nosotros hacemos, Jesús no hubiera sido enviado. Claro. Es sencillo, no es necesario Jesús ir, y si nosotros estamos condenados o salvos por lo que nosotros hacemos. La idea de Dios fue otra. Claro, yo uso un argumento similar cuando hablo... Es muy simple. Yo uso un argumento similar cuando hablo acerca de los que enseñan que somos salvos por la obra del Espíritu en nosotros. Digo, si somos salvos por la obra del Espíritu en nosotros, ¿para qué Cristo tiene que venir? Si yo lo único que tiene que mandar es el Espíritu y se acabó. Pero no, el hecho de que Cristo vino muestra de que solamente el Dios encarnado puede resolver el problema del ser humano. El Espíritu es importante dentro de la salvación de Dios, definitivamente. Pero no es su labor salvar al hombre. Es su labor orientarnos hacia aquel en donde Dios resolvió el problema. Amén. Amén. Bien. Yo creo que hay mucho por opinar. El tema estuvo buenísimo, Saúl, que Dios te siga utilizando. Saúl es un maestro, ¿no? Tiene el don de maestro. Y eso es hermoso, tener un maestro entre nosotros. No es fácil tener un maestro que nos desmenuce las escrituras como él lo viene haciendo. Me gusta el grupo también porque es muy participativo y están los hermanos allí, ¿no? Haciendo sus preguntas.
de verdad siento que estamos aprendiendo, que vale la pena este tipo de conferencias. Qué pena por los demás que no pueden participar, pero estamos ya con el tiempo, ya vamos a estar por al borde de las 11. Ya viene Javier también con el mensaje, verá linaje, un hermoso mensaje. Antes quiero preguntar a Jesús Manuel si estás preparado. A ver. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Manuel, vamos para el puerto. Lo bueno de no cantar muy bonito es que la persona escucha la letra. Eso tenemos una ventaja. Vamos para Chincha, hermano. Vamos. Fíjense cómo el Espíritu Santo de Dios brega, porque la alabanza que escogí tiene que ver mucho con lo que se habló hoy. ¿Por qué debemos alabar al Señor? ¿Por qué? Amén. Escuchamos a Jesús Manuel desde Puerto Rico. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La palabra de Dios dice que Él vino una vez como siervo fiel y obediente. Pero la palabra también dice que Él regresará como Señor de señores y Rey de reyes a buscar a su pueblo. Amén, amén. Por eso, junto conmigo, canten conmigo. Gloria a ti, Señor. El coro dice, alabaré al Señor mi Dios.
alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Gloria a ti.